Ya. Más adelante les vamos a brindar, incluso cuando esté acá el señor arzobispo de Guayaquil, nos vamos a compartir también todos estos temas y antes también lo haremos, ¿no? Para que la gente vaya Claro. conociendo estos detalles del recorrido de esta peregrinación, ¿no? Las modificaciones que hay para este año allá en el sector del Cristo del Solamente Consuelo. para indicarle a la audiencia, Sí. Alberto, que desde el viernes a partir de las 5 horas, ya mostraremos el cuadro, se cierran algunas vías en la ciudad de Guayaquil. Para que tomen en consideración, ¿no? Correcto, ya les vamos a dar el detalle, ¿no? Al dedillo. En todo caso, a esta hora estamos saludando a la doctora Erika Parra Gavilanes, médico especialista en cuidados paliativos. Ya la podemos ver en la plataforma. ¿Cómo le va? Qué gusto enorme, es Alberto Quintana. Estoy junto a Enrique San Martín y queremos un tanto aprender el día de hoy, ¿no? Estos temas que son tan importantes. Partiendo de la premisa, ¿no? De que los cuidados paliativos tienen como objetivo, de alguna manera, pues minimizar el sufrimiento de los pacientes, ¿no? Es una especie de rama de la medicina que genera, pues, estas herramientas que alivian algunos síntomas de enfermedades. Básicamente, ¿cómo podemos conceptualizarlo para partir en esta charla? Qué gusto tenerle en nuestro espacio. Muy buenos días. Sí, active el micrófono, por favor. Buenos días, Alberto. Ahí creo que sí, me Ahí logras sí, escuchar, doctora. ¿verdad? Qué gusto. Buenos días. Listo. Sí, claro que sí. Yo soy especialista en la rama de cuidados paliativos. Formé parte del primer posgrado de esta especialización aquí en Ecuador, en el país. Y bueno, o sea, suena mucho los cuidados paliativos justamente ahora, ¿no? Los cuidados paliativos sí, alivian la parte del sufrimiento, pero también evitan y acompañan a la familia de los pacientes que son diagnosticados con una enfermedad crónica degenerativa, sea esta hipertensión, diabetes, cáncer, VIH. Entonces, estamos viendo que es una amplia gama de enfermedades en las cuales el pronóstico se va a volver sombrío en algún momento de la enfermedad. ¿Verdad? Es crónica y degenerativa, es decir, que va a ir avanzando. Entonces, cuidados paliativos se encarga del acompañamiento y del control de los síntomas para poder mejorar la calidad de vida de este paciente y de la familia que lo acompaña. Nos anticipamos a todos los síntomas que van a venir conforme la enfermedad vaya progresando y vamos controlando estos síntomas y haciendo algo muy importante, un trabajo de hormiga en realidad en el paciente y en la familia, que es la planificación anticipada de cuidados. Para que cuando este paciente y esta familia pues se encuentren en un momento de la enfermedad en que sea muy difícil de llevar, estén preparados para poder afrontar el reto inmenso que es acompañar y cuidar de este ser. En esta fase de acompañamiento, imagino que toman en consideración, ¿no? O sea, lo físico y lo mental, pues, ¿no? Bueno, Ta- hay un concepto sí. importantísimo que hablamos en cuidados paliativos y es el dolor total, que bueno, es súper importante que desde ahí lo vayamos comprendiendo, ¿no? El dolor total es que el cuerpo no es solamente la parte física la que se ve afectada, es el cuerpo, la parte psicológica, que quiere decir cómo estoy afrontando yo la enfermedad, cómo como familiar afronto que el ser querido tenga la enfermedad, la parte social, porque comprenderás que no solamente somos el ente de la familia, sino las personas que nos rodean, los amigos que nos acompañan, el medio del trabajo en el que nos desarrollamos, ¿verdad? Y Claro. la parte espiritual, que es sumamente importante. Y llamándose espiritualidad no solo los pacientes que, bueno, que practican alguna religión, sino también la trascendencia de este paciente, la trascendencia que deja en el legado, porque verás, nosotros en el caso de cuidados paliativos, pues tratamos diversos tipos de personas, los cuales algunos son católicos, otros evangélicos, pero hay un grupo de personas pues que son ateos. Y esto también se trabaja la parte de espiritualidad, como la trascendencia de que este paciente, este ser está dejando como legado para su familia y para los que lo conocen, ¿no? Ya. Entonces, esto se trata del dolor total. Todas estas ramas son lo que nosotros abarcamos de una manera holística como especialistas de cuidados paliativos. Ahora, ¿y qué precisamente se hace, no?
en los cuidados paliativos. Un poquito como para poder tener, hay muchas personas, ¿no?, que nos van siguiendo a través de las plataformas digitales de nuestra estación, a través de nuestro dial, el 98.9, ¿no? Y se preguntan, a ver, ¿cómo será aquello, ¿no? ¿Cómo ya desde el punto de vista práctico una persona pues que tenga una enfermedad degenerativa, cómo se puede ir diseñando, si vale el término, ¿no?, esa práctica de implementar los cuidados paliativos, tanto para el paciente cuanto para sus familiares? Claro que sí. Y mira que esa es una pregunta súper importante y súper fácil de comprender, ¿no? Eh, Partiendo desde el punto en que cuidados paliativos debe recibir al paciente desde que este paciente es diagnosticado de una enfermedad. Pongamos una enfermedad en contexto que es conocida por todos, el cáncer, ¿no? Que obviamente algunas veces cuando es detectado a tiempo, pues tiene cura y cuando no progresa, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente es diagnosticado con cáncer, es importante derivarlo a cuidados paliativos. Cuidados paliativos no solo se tiene la creencia equivocada y errónea de que solo atiende a los pacientes al final de la vida, lo cual no es cierto. Nosotros brindamos ayuda psicológica, ayuda del abordaje, de la planificación desde el inicio de la enfermedad. Nos interesan los síntomas, por ejemplo, los síntomas que pueden causar la quimioterapia, la radioterapia, los síntomas psicológicos, la ansiedad, la angustia que presenta el paciente al inicio, ¿no? Y todo esto se puede llevar de la mano con un equipo interdisciplinar del cual el paliativista pues forma parte primordial. Ahora, en el contexto de este paciente, si reconocemos la enfermedad a tiempo, el paciente es derivado a tiempo desde el inicio, pues podemos controlar todos estos síntomas. Y acorde como vaya dándose la enfermedad, pues si bien es cierto, algunos tienen curación, pues entonces nuestro trabajo continúa para la aceptación, para mejorar lo que ha sucedido, porque igual tú sabes que quedan secuelas y los efectos secundarios importantes de la medicación a veces producen dolor. El dolor es algo importantísimo que nosotros trabajamos, la parte del dolor con medicación, con ayuda, la parte de los síntomas como las náuseas, los vómitos, etcétera, ¿no? Ahí tenemos a la otra parte de los pacientes en los cuales ayudamos en la parte psicológica de la aceptación de la enfermedad, como ya lo había mencionado, la parte social, quién te acompaña, quién es tu red familiar, de quién nos podemos apoyar. No brindamos soluciones como tal en la parte psicológica, pero sí le hacemos ver a la familia y al paciente cómo afrontar esta enfermedad, porque cuando ya las cosas no van tan bien como quisiéramos y el paciente pues no se cura de la enfermedad y la enfermedad se vuelve más crónica, se vuelve más desafiante el cuidado, pacientes encamados, pacientes que ya se ven al final de la vida, pues estos síntomas se hacen mucho más presentes, ¿no? Los movimientos posturales que hay que realizar, las infecciones recurrentes, todo eso lo tratamos nosotros en cuidados paliativos. Entonces, nosotros podemos tratar desde el inicio de la enfermedad hasta que el paciente sí se cura o si la enfermedad continúa y apoyar al paciente hasta el final de la vida y a la familia post-duelo para poder aceptar lo que está sucediendo y poder tomar todo el cuidado que se ha brindado al paciente de una manera positiva para poder aceptar lo que ha sucedido. Claro que sí, por eso bien decía, ¿no? Es una atención integral. Qué interesante, ¿no? Todo eso que estamos comentando con la doctora Erika Parra Gavilanes, médico especialista en cuidados paliativos. Enrique San Martín con otras inquietudes para nuestra invitada, Enrique. Gracias, Alberto. Mientras dialogaba con Alberto, me preguntaban, ¿hay alguna diferencia entre estos cuidados paliativos y cuidado para pacientes terminales? Esa era la pregunta. En realidad, los cuidados paliativos incluyen el cuidado del paciente terminal. Ajá. Nosotros vemos al paciente terminal como tal, como algo holístico, algo integral, como ustedes mismos lo mencionan, ¿no? No solamente la parte física, sino todo lo que rodea al paciente, ¿no?
Por lo general, cuando el paciente está en etapa terminal, nosotros realizamos visitas domiciliarias. Ya no es el médico que el paciente acude al consultorio. Es muy difícil la movilización y nosotros nos insertamos a esta familia, a este hogar para poder ver qué es lo que hace falta, qué hace falta mejorar aquí. ¿Hay algún familiar que está mucho más sensible, que no está aceptando lo que está Ujú, sucediendo? Se trabaja claro. más con este familiar, se identifica estas cosas que es un poco es imposible identificarlas en el consultorio médico, ¿no? Ujú. Interesante esto porque efectivamente leía algo, ustedes también trabajan en la salud mental y no solo el paciente. Y yo sé que el paciente cuando hay enfermedades terminales sufren. Ya tenemos el caso, fíjese usted, a propósito de esta ley de eutanasia. eh, Sufre el paciente como tal y alguien, algún familiar de algún querido amigo me decía, y nosotros sufrimos tal vez el doble o el triple de él, porque no podemos hacer nada por solucionar su problema y también eso les deja una huella psicológica, mental, y hay que trabajar en ello porque ¿quién, dígame usted, puede adquirir o alcanzar la conformidad cuando hay un evento de estos? Claro, mira, y ahí has tocado un punto muy importante en el cual, bueno, suena mucho ahora el tema de la eutanasia, ¿no? Por todos los eventos que han venido sucediendo de un tiempo para acá, ¿no? Pero esto es más visto como una oportunidad para nosotros, una Ya. oportunidad para que se conozca acerca de los cuidados paliativos. Te cuento que yo en experiencia he trabajado con Ujú. muchos pacientes y he escuchado la palabra eutanasia. En realidad esto no va de la mano con los cuidados paliativos. Nosotros, uno de nuestros principios básicos es defender y respetar la vida y Ya. la muerte que se da natural en un paciente, acompañando y aliviando el sufrimiento para que esta carga sea llevadera, ¿no? Claro que hay pacientes en el cual el sufrimiento existencial es muy pesado, pero para eso estamos, para acompañar, para enseñar a esa familia a poder acompañar este proceso natural. Y bueno, como te digo, lo de la eutanasia lo vemos como una oportunidad para que todas las personas, así como resuena tanto, tan sensacionalista la palabra eutanasia, y Ujú. creo que la mayoría de las personas conocen más eutanasia que cuidados paliativos, sepan que hay otra opción. Sepan que hay otra opción en la cual hay médicos compasivos que están verdaderamente queriendo ayudar a estos pacientes y a estas familias, ¿no? Que hay otra opción. Como te digo, yo en la experiencia que tengo he escuchado decir a muchos pacientes que desean la eutanasia, Ujú. pero te juro que ninguno de ellos se ha mantenido en esta opción después de ver todo lo que nosotros podemos lograr por ellos y por su familia. Qué bueno. Y claro que es muy difícil aceptar lo que está sucediendo, es muy difícil Claro. llegar como familiar a aceptar que un ser querido muera, Ujú. pero el estar involucrado en el cuidado, el ver cómo se da alivio al paciente, llena mucho al final cuando la partida llega, ¿no? Me interesó esa parte cuando dialogabas con Alberto, salta el tema religioso. ¿Cómo manejan el tema religioso? Bueno, como médicos, como médico paliativista, en realidad, durante mi formación, pues nosotros tenemos el chip de que somos un lienzo en blanco. Yo puedo tener mi religión, si te das cuenta, así como me ves ahora, es como atiendo a mis pacientes, tal vez con el mandil colocado encima, Ujú. pero no tengo nada que revele en realidad hacia cuál es mi apego religioso, ¿no? Y yo en realidad respeto mucho, y eso creo que es algo que nos caracteriza a todos los médicos, ¿no? Respetar mucho las creencias y las religiones. Nosotros estudiamos acerca de cada tipo de religión, Exacto. de los pastores, de la parte religiosa católica. Ujú. Entonces estamos abiertos a poder escuchar y a poder formar parte de esto, ¿no? Siempre que tus creencias respeten a las mías, entonces yo podré brindarte y siendo un lienzo en blanco, pues poder absorber todo lo que tú necesitas y escuchar. Y créeme que cuando uno hace clic con el paciente, con la familia, muchas cosas salen, muchas cosas, el ser humano y la familia son cosas muy complejas. Ujú. Y hay un sinnúmero de historias que hay que tratar de comprender y ver las necesidades que tiene cada familia para poder brindar el alivio, sobre todo al final de la vida. Finalmente, los cuidados paliativos
y lo digo con todo respeto, ¿es una moda, una tendencia o siempre se han hecho presentes aquí? Bueno, los cuidados paliativos son muy antiguos, Ya. desde la medicina en realidad. Empezó su movimiento pues en la parte de Europa con Cicely Saunders, que es la pionera de cuidados paliativos. Se extendió a Estados Unidos también, donde vemos que una psicóloga, Elizabeth Kubler-Ross, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar, que es quien relata y quien le pone nombre a todas las etapas del duelo, ¿verdad? Ah, Entonces, interesante. desde ahí, esto es muy, muy antiguo. En América Latina, Colombia tiene cuidados paliativos hace muchos años, Ya. y aquí en Ecuador, pues sí se hace, tiene más de 20 años en alguno de los hospitales oncológicos más grandes de aquí de Mm, Guayaquil. El posgrado de cuidados paliativos, sí, eso sí, es muy limitado el acceso de los cuidados paliativos en realidad en el mundo, no solamente en la parte de América Latina ha sido limitado. Eh, para que te hagas una idea, solamente el 5% de los pacientes que en realidad necesitan cuidados paliativos, hay un médico especializado o una área que en realidad le pueda brindar esto. Y es por esto que luchamos nosotros aquí en Ecuador, en toda América Latina en realidad, para que cada vez más hayan más personas, seamos más los paliativistas y seamos más ujú. el equipo de cuidados paliativos, que no solamente es el médico, hay enfermeros, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, o sea, es un grupo inmenso de gente que trabaja por esto, ¿no? Qué bueno, interesante, Alberto. Qué bueno, doctora, agradecerle muchísimo, ¿no? Y rescatar aquello, ¿no? El hecho de que precisamente usted pertenece, ¿no? A esa primera tanda de profesionales de la salud que se ha especializado acá en el Ecuador en esta rama, ¿no? Una rama muy importante, ¿no? Eh, ya lo decía usted, sin lugar a dudas, pues ayudar de manera integral al paciente y por supuesto también a su entorno familiar es algo que sin lugar a dudas pues debe ser destacado por siempre. Muchísimas gracias por su tiempo y ya habrá oportunidad, ya estaremos desde la semana próxima en nuestros nuevos estudios, habrá la oportunidad de invitarla también para personalmente poderla invitar también a un cafecito, no solamente la entrevista. ¿Ah? Ok, muchas gracias. Doctor, un abrazo inmenso. Es Erika, que precisamente nos ha acompañado pues esta mañana hablando de estos temas tan trascendentes. La doctora Erika Parra Gavilanes. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Rápidamente actualizamos, ¿no? La información con la que